Oh, gran bendición nos da nuevamente el Señor de estar por este medio llegando a cada uno de ustedes. Olvidar a Dios degrada el carácter. He titulado este salmo basado en el Salmo 14. Amén. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos brinda, amados. Sin Él no fuera posible. Y vemos que este salmo se titula así: al músico principal, Salmo de David. Con este título bien tenemos al autor, David, evidentemente, y a la audiencia cuando se refiere al músico principal, a quien podemos tomar que representa más que a un líder de coros como Asaf, por ejemplo. Se refiere más bien o mira hacia el músico definitivo del universo, que es Dios mismo, amados. Dios mismo. El tema de este salmo es la depravación de los hombres en los últimos tiempos, expresada en el ateísmo que profesan, en la impureza que muestran y en la rebelión con la que estas personas actúan. El Salmo 14 está unido a otros salmos, amados, y de una manera muy especial está unido al Salmo 12. En aquel salmo, cuando lo estudiamos, usted recordará que vimos o hablamos acerca de la corrupción del hombre en los últimos días. Por eso digo que ambos tienen relación. El hombre piadoso, en aquel salmo observamos que había pasado a un segundo plano y parecía que el hombre sin Dios estaba como en control de la situación. La corrupción, la maldad y la anarquía estaban a la orden del día en el Salmo 12, como lo estudiamos en su momento. Y usted puede pensar, o usted me dirá, bueno, amada hermana, esa es la imagen del presente, pero en los últimos tiempos, déjeme decirle algo, esto será mucho peor. Será invivible, hermanos, invivible. Y esperemos que usted no viva esta situación. Es mi deseo en el Señor, cuanto más el del Señor, porque los que pertenecen a Dios, y es la única manera que usted no lo viva, perteneciendo al Señor. Los que pertenecen a Dios, es decir, aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, al cuerpo de los creyentes, que es la iglesia de Dios, estos no van a pasar esa gran tribulación, pero para esto es necesario ser un hijo de Dios. Y como lo dije en el salmo anterior, no todos somos hijos, todos somos criaturas, pero requerimos, dice la palabra de Dios, recibirle y creerle para que Él nos dé el derecho de ser sus hijos. Y para esto necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, dice la Biblia, mas con la boca se confiesa para salvación. Arrepentimiento de pecados quiere el Señor, para que vengan tiempos de refrigerio a nuestra vida. Y el mayor refrigerio es tener esta esperanza, amado, esta seguridad, esta confianza que solamente un hijo de Dios puede tener, porque es una esperanza que no avergüenza. Amén. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, vemos que nos dice este libro, el Señor, cuando le habló a la iglesia, le dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, refiriéndose a esa gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces es la razón por la que me atrevo a decir que los creyentes, y hay muchísimo más fundamentos bíblicos que nos dejan ver que los creyentes no van a vivir este momento tan terrible. Amén. Ahora comienza este salmo con la triste condición del hombre que rechaza a Dios, mis amados. Dice el versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, dice el necio en su corazón: no hay Dios.
David miró a aquellos que cierran los ojos a la evidencia de la existencia de Dios. Dios existe, amado. Dios es real, aunque muchos lo quieran negar. David llegó a la conclusión de que las personas que le negaban eran necios. La palabra en hebreo para necio es Nabal. Esto quizá le trae a usted a memoria a un hombre llamado Nabal, que él tenía como esposa a una hermosa mujer llamada Abigail. Y esta historia está narrada en el libro de 1 Samuel capítulo 25. Allá usted puede escudriñar un poco más para conocer esta historia. El nombre del marido de Abigail era Nabal, y verdaderamente lo describía, porque vaya que era necio. Él actuó como un necio, y esas eran sus acciones. Imagínense que él pretendió en ese momento luchar contra el rey David. Imagínense qué grado de necedad, y eso obviamente había sido una gran equivocación. De allí que la idea detrás de la antigua palabra hebrea traducida para necio es más moral que intelectual, amados. El necio mencionado en este versículo es alguien perverso, agresivamente perverso en lo que hace, como era el caso de Nabal. Según la Biblia, se necesita, amados, ser muy necio para desafiar directamente a Dios. Ahora, el hecho de que algunos hombres insisten en negar la existencia de Dios no borra a Dios del universo, amado. Pueden negarlo con sus bocas como quieran y decir en su corazón que no hay Dios, pero esto no va a borrar a Dios del universo. Sabiendo lo que sabemos nosotros hoy día acerca del universo, solo una persona necia, amado, solo una persona insensata diría que Dios no existe. El ser humano ha comprobado que el universo, amados, funciona con mayor exactitud que cualquier reloj que se haya construido sobre esta tierra. Y no hay ningún reloj funcionando en el mundo del cual nosotros podamos decir que simplemente surgió de la nada, o que comenzó a existir y no se sabe de dónde. No, amados, no existe un reloj del cual podamos decir esto, porque un relojero tuvo que haber fabricado ese reloj. Ahora, con respecto a este universo que está sincronizado mejor que un mismo reloj, evidentemente esto nos dice que hay un creador que lo ha diseñado, amado. No hay duda de eso, no hay duda de eso. Aquí en este salmo vemos entonces que el necio dice que no hay Dios, que no hay Dios. Y este necio es el que aparece en la escena, en este versículo. Ya hemos tenido un anticipo en el Salmo capítulo 10, versículo 4, cuando decía ese versículo que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, los pensamientos de los malvados. Pues ese personaje del Salmo 10 exhibía lo más profundo de la depravación humana. Imagínense, para ellos nunca pensaban en Dios, como que si Dios no existiera para ellos. Lo mismo está pasando aquí en este salmo. Ahora, una persona puede tener una mentalidad brillante, mis amados, que de hecho existen personas que la tienen, pero desde el punto de vista humano, así como una preparación académica notable también pueden tener, pueden ser muy doctos, muy sabios en su propia opinión. Sin embargo, esto no significa necesariamente que al ver la maravilla del universo, por muy sabios que sean en su propia opinión, ellos puedan recibir o percibir detrás de todas esas cosas creadas, maravillosas, hermosas, la mano de un creador inteligente. Porque la preparación intelectual no necesariamente, amados, indica una percepción espiritual acerca de Dios y de su palabra. Y es por eso que no vale la pena ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que reconocer que no tenemos sabiduría, la sabiduría de Dios. Y es por eso que Santiago nos dice, si alguno está falto de sabiduría, ¿a quién se la va a pedir? ¿A la letra? No, pídasela a Dios.
el cual sabe darla abundantemente y además no reprocha lo que usted le pida, amados, con respecto a este tema de la sabiduría. A mí me llama la atención porque la palabra de Dios aquí en este salmo dice el necio en su corazón. David no solamente encontró lo que el necio decía, es decir, dice el necio, no. O sea, David consideró que lo que él estaba diciendo no era significativo. Pero hay algo que resalta aquí David, que él dice en su corazón. Es decir, el hombre que niega a Dios, ese del cual David tenía en mente, del cual él está hablando aquí en este versículo, no solamente tenía problemas por las objeciones intelectuales de la existencia de Dios, sino que en su corazón, como lo dice aquí, él desea que Dios no exista. A menudo esto sucede por razones meramente morales. Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 20, lo explica muy bien. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Obviamente les conviene creer que Dios no existe, amado. Ahora, esta frase de dice el necio en su corazón también nos recuerda que es posible para alguien, amado, el decir que hay un Dios con su boca, es decir, profesarlo con su boca, pero aún en su corazón negarlo y en su propia vida negarlo. Y debemos tener muchísimo cuidado con esto. ¿Por qué? Porque uno puede creer en Dios en teoría. De hecho, existen personas que creen en Dios en teoría, pero en la práctica, en su manera de vivir, son ateos. Son ateos. Es más, nosotros nos volvemos ateos, y escuche bien esto, en la práctica cuando nos apoyamos en nosotros mismos más que en el mismo Dios. Nos estamos volviendo ateos porque no estamos creyendo en el Dios verdadero, en el Dios que sustenta todas las cosas con su poder, sino que estamos creyendo que nosotros somos Dios. Respecto a esto, Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1, nos dice algo que David en su corazón dijo en una ocasión. Dijo, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, del pueblo enemigo, fíjese usted, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿No era este David, en este sentido, hablándolo, también negando a Dios? Y hablando como un necio David. ¿No observa usted esto acá? Pues David estaba allí en Judá y Dios le había dicho que se quedara allí en Judá, y resulta que David tuvo miedo y huyó a la tierra de los enemigos filisteos. Pero ese no era el tema. El tema es que él huyó allá buscando protección, amados. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en esta misma situación, buscando protección, buscando ayuda en el hombre, en el gobierno? Y dice la Biblia, la misma palabra nos dice en el Salmo 118, es en vano confiar en el hombre, es en vano confiar en príncipes, en reyes, en gobierno, es en Dios, en el Dios grande, el Dios creador de todo este universo, en el poderoso, en quien sustenta todo con la diestra de su poder, ese de quien cuando el mar lo vio, huyó, el Jordán se echó atrás, ese de ese hermano. Es en ese Dios en que nosotros tenemos que confiar, ese ante el cual toda la creación le reconoce. La misma creación le reconoce. ¿Cómo no? Más usted y yo, que somos esa parte de esa creación humana, pero a veces solemos ser más brutitos que los mismos animales, amados. Y esto es muy triste y muy penoso, esta realidad en la que el ser humano muchas veces se ha endurecido queriendo negar a Dios, queriendo fundamentar con fundamentos sin argumento, amado, sin fundamentos válidos. Triste, muy triste esta realidad de solo pensar que lo he visto, que lo he vivido y que también yo formé parte un día de
de esta verdad que estoy comentando, me surge, me nace una tristeza profunda, cuanto más no al corazón de Dios saber que el hombre, que el ser humano que Él creó con tanto amor, hoy no lo reconozca en sus caminos, amado. Con respecto a la situación que hablábamos de David, esto es una negación práctica o negligencia más bien de la obra de Dios en el mundo. En efecto, decimos que no hay Dios cuando lo encerramos en un cielo lejano y nunca pensamos que Él está ocupado de nuestros asuntos. Cuando usted cree esto, usted de alguna manera está diciendo o está negando la existencia de Dios. El quitarle a Dios su justicia, el pretender quitársela, porque jamás se la vamos a quitar, y robarle su control es la parte de un necio, de alguien que piensa con necedad, amado. Pues el concepto bíblico de la necedad tiene que ver más con la perversidad moral en lugar de una debilidad intelectual. Y ya lo dije, cualquiera que esté equivocado, dice McLaren, en lo moral y en lo religioso, no puede en realidad ser intelectualmente correcto. Y dice, continúa el versículo 1, se han corrompido, hacen obras abominables. David aquí considera el resultado de negar a Dios, amado. Esto conduce a los hombres hacia una corrupción y hacia obras abominables. Lo está diciendo él aquí. Esto no es para decir que cualquier ateo vive una vida disoluta y que cada creyente en Dios entonces vive una buena vida. No se trata de eso. Pero lo cierto es que ambos viven una marcada diferencia. Hay una marcada diferencia entre aquellos que toman a Dios en serio y aquellos que no le toman. No hay quien haga el bien, dice David en este mismo versículo 1. Mientras David consideraba el pecado de aquel que niega a Dios, él miró hacia el panorama, amado. Miró, observó el panorama de la humanidad y concluyó que no había nadie que quisiera hacer el bien. Ahora, él no quiso decir que no hubiese bondad humana en este mundo, no, sino que el hombre caído está tan desviado que por instinto no hace el bien, amado. Y aún el bien que pueda hacer está amarrado al egoísmo, a la maldad. Muchas, amados. Muchas de nuestras buenas obras, tristemente, están mezcladas. Y esto no es una mentira, amados. No podemos negarlo. No es una exageración, es una realidad. Están ligadas al egoísmo, a las acciones impías. Mire, muchas veces queremos ayudar a alguien, pero no lo hacemos si nosotros no conseguimos también allí un bien. O siempre vamos como buscando de forma egoísta. A veces incluso estamos dando a alguien, pero por detrás estamos como diciendo, no, yo di esto, como para ganar escapularios, amados, para ganar algunos créditos. Tristemente el corazón del hombre está dado a esto. Nada quiere hacer si no es por nada. O sea, siempre tiene que buscar o conseguir algún beneficio. Y aparentemente la obra es buena, pero no, porque viene de un corazón egoísta e impío con estas actitudes. Continúa el versículo 2 al 3, el análisis del cielo. Cómo Dios mira en cuanto a la humanidad caída. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice el versículo 3, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Me gusta mucho el versículo 2, dice, Jehová miró desde los cielos. Mientras los hombres pudieran desear el olvidarse de Dios, Dios no se olvida del hombre, amado. Dios siempre anda observando al hombre. Él mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Imagínense, el Creador inclina su para mirar a esta tierra, amado, a nosotros. Y Dios miró a ver si había algún entendido que buscara a Dios.
pero no lo había. Cuando Dios mira abajo, desde el cielo, amado, una cosa que Él busca es ver si hay algún entendido, alguien que quiera buscarlo. Resulta que nosotros muchas veces nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el hombre por su propia cuenta va a buscar a Dios. No, amado, ninguno de nosotros por nuestra propia cuenta va a buscar a Dios. Necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados, como hablábamos en el salmo anterior. Pero resulta que hay muchas religiones o muchos rituales religiosos que nos hacen pensar que desde el comienzo de los tiempos o demuestran que desde el comienzo de los tiempos el hombre busca a Dios. En lo absoluto, amado. Esto es una falsa realidad. Si el hombre inicia la búsqueda, entonces no está buscando al Dios verdadero, amado. Es Dios quien busca al hombre. Si el hombre inicia esa búsqueda, no está buscando al Dios de la Biblia, sino que busca a un ídolo que maquina él mismo en su cabeza. Y esto es así. Dice, todos se desviaron, dice el versículo 3, a una se han corrompido. Cuando Dios mira, esto es lo que consigue, esto es lo que él encuentra. Primero haya que el hombre se ha desviado y por lo tanto se ha corrompido. No hay perfecto, no hay hombre perfecto. El único perfecto aquí es Jesús, amado. Jesús, siendo hombre, fue perfecto, siendo Dios es perfecto. Nunca pecó. Por eso es que nosotros es necesario que acudamos a Jesús. Es necesario que su gracia nos envuelva para que papá pueda mirarnos a través de él y pueda encontrarnos justos, amados. Y no haya nadie que pueda condenarnos, nadie que pueda acusarnos y nada que pueda separarnos del amor de Dios. Todos somos culpables ante Dios, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros necesitamos todos el perdón de Dios. Todos, amado. Usted dirá, no, yo no robo, yo no hago esto. No, todos necesitamos el perdón de Dios. Porque todos, dice la Biblia, no está exceptuando a nadie, todos somos pecadores. No importa lo bien que nosotros nos desempeñemos en la vida. Porque a veces decimos, no, yo doy a los pobres, yo hago esto. Ni lo mucho que nosotros logremos en nuestra vida cuando nos comparamos con otros, porque a veces también nos queremos fundamentar en esto, ¿no? Ya hice la buena obra del día. No, amado, no, ninguno de nosotros puede jactarse de su bondad, ninguno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comparamos nuestra bondad con los estándares de Dios, salimos quebrados, amado, quebrados. Entonces el Señor para eso entregó a su Hijo. Y Él no solamente espera que nosotros obedezcamos sus principios, sino que quiere que además nosotros le amemos con todo nuestro corazón. Y solo Jesucristo ha hecho esto de una manera perfecta. Es por eso que solo Él puede ayudarnos, pero nosotros tenemos que acudir a Él. Todos somos insuficientes. Y es la razón por la que estamos necesitados de recurrir a Cristo para salvarnos. Como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 11. ¿Le ha pedido usted ya a Dios que lo salve? ¿Le ha pedido usted a Jesús que le salve? Ahí le dejo la invitación, amado. Continúa el versículo 3. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando Dios encuentra que no hay quien haga lo bueno, es debido a que no hay nadie. Lo dice aquí la palabra de Dios. No es que haya habido algunos y Dios no los pudo ver. No. No hay nadie, ni siquiera uno, amado. El apóstol Pablo citó este mismo versículo 3 en Romanos 3:12. Y cuando él lo citó, no solamente estaba hablando de los que no creen en Dios, sino que estaba hablando de todos en general. Esta es la imagen mía y es la imagen suya, amado. Estimado oyente, es su imagen, es la mía, porque todos somos pecadores. Todos no hacemos el bien. La condición natural del ser humano es corrupta. Tristemente es corrupta. Y en los 3 primeros versículos que empezamos a ver, el salmista nos ha dicho cuáles son las profundidades, amado, a las que el hombre puede llegar. Imagínense, hasta decir en su corazón que no hay Dios. Desviarse, hacer tantas cosas terribles, amado. ¿Y qué ilustración es esta de nuestra raza? Y lo digo así,
en signo de exclamación, entre signos de exclamación, salvados únicamente por la gracia divina de Dios. Salvados únicamente por la gracia de Dios, esa gracia que reina y que está para ti, está para mí, pero solo si lo recibes, solo si lo recibes. Si lo sigues rechazando, amado, lamentablemente continuarás siendo contado entre los injustos. No hay nadie que haya hecho lo bueno, no lo hay. En esta humanidad caída, porque es así, y degradada, es un desierto, dice Spurgeon, es un desierto sin un oasis, es una noche sin ninguna estrella, sin esperanza, amados. Solo en Cristo hay esperanza y hay salvación. Continúa el versículo 4 al 6. Vemos que Dios defiende la generación de los justos. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Dice el 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre, dice el 6, se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Me gusta como dice el versículo 4, una pregunta. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad y devoran a su pueblo? La pregunta tiene casi como un tono de sorpresa. Ellos devoran al pueblo de Dios como si comiesen pan. Está hablando aquí de que los que hacen iniquidad son como fuertes, o sea, tienen como aparentemente todas las de ganar. Ellos no invocan a Dios, obviamente no, si ni siquiera creen en Dios. Pero al mismo tiempo, dice el 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Después de hacer esa pregunta David, que hizo en el versículo 4, ahora él lo contesta también con gran sabiduría. Los que hacen iniquidad, como lo vimos en el versículo 4, parecen fuertes y confiados, comen al pueblo de Dios como si fuesen pan, pero en realidad ellos están temblando de espanto, porque muy en el fondo, ellos no pueden borrar la conciencia de que Dios existe y que Dios está con la generación de los justos. Si Dios está entonces con la generación de los justos, evidentemente los que atacan a los seguidores de Dios están atacando a Dios, al mismo Dios, y esto es algo totalmente fútil, amados, muy delicado. Por lo tanto, si bien podemos sentir en este tiempo, a ti te hablo, Iglesia de Cristo, si bien podemos sentir en este tiempo, que estamos perdiendo la batalla, no puede haber, escucha bien, no puede haber la menor duda de que nuestra victoria principal está en Dios, está en Dios. Y del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. David aquí está anunciando la iniquidad de los malos, de los impíos, de esos que previamente mencionamos, que pueden obrar en contra del pueblo, del pobre, del pueblo de Dios también. Pero Dios tiene un refugio para él, tiene un refugio para el pobre, tiene un refugio para el que sufre injustamente, para el pueblo de Dios, el cual no puede ser infringido jamás. Dios está peleando, amado, esta buena batalla, y está peleando por nosotros. El que pelea con nosotros pelea contra Dios, y déjeme decirle que bíblicamente jamás tendrá éxito. Y dice el versículo 7, y vemos aquí el deseo del salmista y la oración por la salvación. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. David, como dije anteriormente, sabía algo, amado, que el Señor era el refugio de su pueblo. Dios ha sido, Dios es y será el refugio de su pueblo. Y él sabía que los que hacen iniquidad jamás ganarían, hermano. Él tenía esa convicción, pero aún en lo difícil que era para él ver eso en ese momento, porque en ese momento que se estaba viviendo era difícil, amado. Así que David expresó su gran anhelo hacia Dios, su gran anhelo de que Dios traería la victoria
victoria. Fue un anhelo y una oración, un anhelo que se convirtió en una oración de que Dios traería la victoria y la liberación que Él había prometido a su pueblo. Oh, qué decisión saliera, amados, esa salvación. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este versículo mira hacia el futuro, amados, como una anticipación a ese glorioso día, cuando de Sión vendrá la salvación de Dios para su pueblo amado, para su Israel. En aquel día se alegrarán los descendientes de Jacob, lo dice aquí, todo el pueblo de Israel amado se alegrará. Se toma esa frase, volver a los cautivos, en el sentido que se menciona tanto en el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 53, que habla acerca de la liberación de la desgracia, amado. De ahí se toma cuando el Señor hiciere volver a los cautivos, los liberará de esa desgracia. Ahora, esta es una promesa para el pueblo de Israel, pero también es una promesa para usted, hijo de Dios, hija de Dios, que ha sido injertado en esa rama también de ese Israel adoptado, para los que han creído en Jesús, para los que le obedecen. Y déjeme decirle que quizás usted en este momento, en este tiempo, un momento de una circunstancia difícil, una circunstancia en la que usted se siente oprimido, se siente sin gracia, es decir, con desgracia, amado. Siente como una desgracia en su vida. Pero déjeme decirle que así como el salmista pudo culminar este salmo, a usted también le llegará el día en que se alegrará porque el Señor hará volver la cautividad. El Señor le liberará de la desgracia, de esa desgracia que usted siente hoy día, que es parte de su vida. Y yo te doy gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, hermosa, porque tú has de hacer volver, Dios mío, de la cautividad, Dios santo, a tus hijos, aun cuando estén viviendo momentos difíciles, Señor, aun cuando el impío aparentemente esté prevaleciendo contra ellos, u obras impías o acontecimientos, Señor amado, que estén sucediendo en sus vidas, Padre, que pareciera, Dios mío, que los lleve muchas veces a sentir que no hay esperanza. Dios mío, yo te doy gracias porque hay promesas tuyas, aquí nos los estás diciendo, Señor. Nos alegraremos, dice el Señor, hará volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Nosotros sabemos, Señor, que esta verdad es para nuestra vida. Nos gozaremos y nos alegraremos, Señor, porque lo has hecho, porque has hecho bien en nuestra vida, Señor, y te damos gracias, mi amor. Gracias. Enséñanos a descansar en tus tiempos soberanos y a entender, Dios mío, que tu palabra es verdad, que tu palabra es cierta, que ella es la que nos alimenta, la que nos sostiene en estos momentos difíciles, Señor, donde pareciera, Dios mío, que las tinieblas triunfan, donde pareciera, Señor, que no hay respuesta a nuestras oraciones, donde pareciera, Dios mío, incluso que muchos hijos de hermanos se pierden, muchos hogares parecieran estarse destruyendo, economía, enfermedades, Señor, muchas situaciones difíciles viviendo, Dios mío. Oh Señor, pero tú harás volver la cautividad y nos alegraremos en ti, Señor. Gracias. Gracias, mi amor, por tu palabra. Oh, bendito Señor, yo me gozo en ella y te doy gracias eternamente y para siempre. Bendiciones, mis amados. Gusto, como siempre, haber culminado este salmo y estar ya próximamente continuando entonces este estudio maravilloso que el Señor ha puesto en este corazón para cada uno de los que le escuchan, para su pueblo, para su iglesia, para animarnos, para recordarnos que Él sigue siendo Dios, creador, sustentador de todas nuestras vidas. Amén, amados. Amén.